Entonces, hasta el momento hemos visto como superficies, habíamos visto los cilindros, la esfera y todas las superficies cuadráticas, ¿sí? Esas superficies cuadráticas, aunque representan X, Y y Z, espacio tridimensional, no todas cumplen con la restricción, digamos, como tal, la definición formal de función. Entonces, por eso es que acá vamos a volver a hablar de funciones de dos variables. Entonces, es una regla de correspondencia que asigna a cada par ordenado de números reales X, Y. En el subconjunto del plano XY, uno y solo un número Z. En el conjunto R de los números reales. Entonces, la vamos a escribir como Z igual a una función que depende de X y Y, donde pues Z es nuestra variable dependiente y X y Y son nuestras variables independientes, donde Z es la variable dependiente ¿sí? Y X y Y son las variables independientes. Entonces, la primera va a estar asociada al rango de la función y X y Y nos van a dar el dominio de la función. ¿sí? Es un dominio que está en el espacio del plano XY. O sea, ese dominio va a ser una región, va a ser un área. Entonces, esta función Z lo que hace es representar una superficie en el espacio tridimensional. Representa una superficie espacio 3D. Entonces, para recordarles un poco del cálculo 1, cuando ustedes vieron, entonces, cuando había una variable, que era cálculo 1, y nosotros hablábamos de la definición de función, X y Y, para poder hablar de una función de la forma Y igual a f de x, hacíamos la prueba de la de vertical, o sea, la correspondencia 1 a 1. Usted trazaba una línea vertical y esa línea vertical máximo debía cortar una vez. Entonces, esta contaba como si fuera una función, porque en cualquier lado que la intentáramos cortar, cortaba máximo una vez. Sin embargo, hay figuras que nosotros hacemos, como los círculos y las elipses, ¿sí? Que si yo intento hacer la prueba de la vertical, corta dos veces.
entonces eso no era una función, era una relación. O sea, esta expresión no es función. ¿Sí? Es lo que se conoce como una relación. ¿Sí? Que la podíamos separar y crear dos funciones, la positiva y la negativa, la de arriba y la de abajo, ¿sí? Y sacar ya para que cumplan la de la recta vertical. En el espacio tridimensional sucede lo mismo, solo que no con una curva, sino con una superficie, con una especie de manto, que para cada punto en el plano XY tiene solo un dato de altura. Entonces, con dos variables, lo que tendríamos sería lo siguiente. Entonces tenemos el eje X, el eje Y, y sobre ese piso del eje X y Y es que se habla del dominio. ¿Sí? Y entonces vamos a tener la ecuación de una superficie, que puede ser algo así. Imaginemos una superficie como esas, como un manto más o menos, y que entonces para cada punto que tiene coordenadas X, Y, ¿sí? Existe, ¿sí? Una coordenada en Z que está sobre la superficie, solo una. O sea, si yo le colocara una varilla en forma vertical, solo cortaríamos una vez esa tela. O sea, solo habría un dato X, Y y Z. Entonces, esta sería una función. ¿Sí? Si pusiéramos una esfera en el espacio tridimensional, la esfera no cumple la definición de ser función. ¿Por qué? Porque cuando la cortan, ¿sí? Hay dos datos, o sea, dos diferentes datos de Z para un solo dato XY. Entonces, esta es función, esta no es función. Para dejar esto un poquito más claro, entonces, viendo esa superficie que está ahí, cuando hablamos del dominio, ¿sí? De la superficie, serían los valores de X y Y, los puntos que vamos a tomar para ir ubicándonos en la superficie. Entonces, si solo dibujáramos, por ejemplo, esta partecita de la superficie, ¿sí? Esa punta de la figura, de ahí hacia arriba, el dominio que estaríamos manejando sería toda esta parte. ¿Sí? Entonces, ese dominio está es sobre el plano XY. ¿Sí? Si yo solo dibujar esa parte. Si yo voy a dibujar toda la figura, o sea, toda la que está ahí, el dominio va a ser mucho más grande. ¿Sí? Sería toda esta parte, ¿sí? Vista en el piso. ¿Sí? El dominio sería algo así. ¿Sí? Sería mucho más grande. ¿Sí? Para cubrir toda la figura. Espero haberme hecho entender con la parte de dominio. Ahora vamos a hablar de lo que son las curvas de nivel. Entonces, cuando nosotros tomamos un z constante, ¿sí? Estamos hablando de un plano, como el que está dibujado ahí. Y ese plano va a cortar a esa superficie. Esa zona de intersección es la que se conoce como curva de nivel o lo que llamábamos en los ejercicios anteriores una traza de z constante. Entonces, esta figura que se forma acá, ¿sí? Es una curva de nivel en z constante.
Entonces, si se le hacen diferentes cortes a esa superficie, se va a poder generar un dibujo de estos que está en 2D, es como una vista desde arriba, ¿sí? De todas esas curvas de nivel, ¿sí? Y esto se termina llamando mapa de contornos, ¿sí? Que está compuesto pues por las curvas de nivel o líneas de contorno. Entonces, esa línea que está ahí se llama curva de nivel, traza Z constante o línea de contorno. Lo usual es que cuando aparecen en el mapa de contorno, cada línea trae un color diferente y al lado trae el label que indica a qué altura se sacó ese contorno. O sea, hay que tener el valor de Z, si fue a 5 metros, a 6 metros de altura, a 7 metros de altura, que nos sirvan de referencia para poder hacernos a una imagen tridimensional de la figura. Entonces, o traen colores diferentes señalando qué significa cada color, o sea, qué altura era, o traen alguna seña como línea punteada o asterisco, ¿sí? Que nos señale de qué altura se trata en el mapa de contornos. Entonces acá, para los valores de Z constante, se obtienen curvas llamadas curvas de nivel. Entonces vamos a hacer un ejemplo de lo que es una curva de nivel. Entonces, dibuje algunas curvas de nivel de la función entonces la función con la que nosotros vamos a trabajar dice f de xy igual a Euler a la y menos x cuadrada. Entonces, para dar las curvas de nivel, lo que hacemos es tomar valores de z constante. Entonces, nuestra ecuación entonces, realmente es como si estuviéramos trabajando con z igual a Euler a la y menos x cuadrada. Entonces, para un nivel C, o sea, cuando tomamos un z igual a c, entonces tenemos que nos quedaría ya no z igual a Euler, sino c igual a Euler a la y menos x cuadrada, que ya nos representa un dibujo en el espacio 2D, o sea, un dibujo que vamos a hacer sobre el plano XY. Entonces, ese dibujo, para poderlo hacer sobre el plano XY, lo vamos a escribir de una forma más sencilla. Entonces, en vez de escribirlo con exponenciales, vamos a aplicar logaritmo y nos va a quedar logaritmo de c igual, entonces logaritmo con exponencial se cancelan, y menos x cuadrada. Despejando nos va a quedar que y es igual a x cuadrada más el logaritmo de c. Esa sería nuestra curva de nivel que la vamos a hacer en el plano XY. Esto es la curva de nivel, ¿sí? Que va a ir en el plano XY, ¿sí? Y que para el caso del ejemplo, pues es una parábola, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que esa parábola se va a ir moviendo a medida que z toma valores más grandes, pues la parábola se mueve hacia arriba, pues si estamos dibujando en el plano XY. Entonces vamos a hacer ese dibujo.
tenemos y igual a x cuadrado más logaritmo de c. Recuerden que c es z, ¿no? Vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces vamos a hacer, pues por facilidad, entonces como z es c, vamos a dar los siguientes valores. Primero, como es logaritmo de c, z no puede ser ni cero ni negativo. Entonces ya tenemos una restricción. Z debe ser mayor a cero. ¿Sí? O sea que esa superficie está construida para valores de z positivos. O sea, no está en ninguno de los octantes de abajo. Entonces le vamos a dar valores que nos queden fáciles. Entonces, logaritmo de 1 es 0. Entonces vamos a iniciar con eso. Entonces, y igual a x cuadrado más logaritmo de c. Entonces, cuando esto vale 1, nos queda y igual a x cuadrado. Cuando z es igual a Euler, pues nos queda logaritmo de Euler que es 1. Entonces nos quedaría y igual a x cuadrado más 1. Y cuando es Euler al cuadrado, pues se cancela y nos quedaría logaritmo de Euler al cuadrado sería 2. Entonces sería y igual a Euler, digo, y igual a x cuadrado más 2. Esto lo estoy reemplazando. Y esas serían algunas curvas de nivel. Podríamos seguir dibujando. Todas serían parábolas que se van corriendo. Entonces, ¿quién me hace el favor y me dice, Euler más o menos cuánto es? ¿Nadie conoce el número natural? Euler, ¿cuánto es más o menos? No todos al tiempo. 2,71. ¿2 punto qué? 2,7183. Listo, 2,72 ahí aproximado, pues para el dibujo. ¿Y cuánto da al cuadrado? ¿Cuánto da Euler elevado al cuadrado? 7,39. O sea, más o menos 7,4, pongámoslo. Aló. Entonces, en Ya esta parte, genero código. Gracias por desconectar la vamos a luz. dibujarlo en 2D primero, ¿sí? Desconectar a la luz y usted no la desconectó la planta. Johan, si quiere, apague el micrófono. Ya le genero el código. Y se lo envío por WhatsApp. Sí. No. Allá hay una opción donde dice retirar sin... Dice sin tarjeta. Ay, Johan. Bueno, muchachos. Entonces, para cuando z vale 1, tenemos y igual a x cuadrado, que sería esta parábola. Para cuando z vale 2,7, tenemos la parábola corrida una unidad. Entonces, sube una unidad, de acá sube una, sube una, sube una. Nos quedaría más o menos así. Y eso es para z a 2,7, más o menos. Y la siguiente, ¿sí?, es para 7,4, que nos da más 2. Entonces, eso sería z 7,4. Entonces sería como el mapa de contornos. Y si siguiéramos dibujándolo, pues es probable que acá aparezca otro pedazo de parábola y otro pedazo de parábola. ¿Sí? Realmente es solo dibujarla y correrla, ¿sí?
Yo la estoy dibujando un poquito fea, pero es solo dibujarla y correrla. Entonces, para pasarla a 3D, para ver qué forma tiene la superficie. Entonces, vamos a empezar a hacer los dibujos, solo que ya en espacio tridimensional. Entonces, yo los voy a dibujar en el piso y los voy corriendo al Z que le corresponde. Entonces, voy a dibujar la parábola. Entonces sería, cuando X vale 1, Y vale 1. Y cuando X vale 2, sería 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando X vale 1, Y vale 1. Y cuando vale 2. ¿Sí? Más o menos eso sería la primera parábola, la de Y igual a X cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Que ese dibujo está hecho es para cuando Z vale 1, no para cuando Z vale 0, que es donde está puesto justo en este momento. Entonces tenemos que coger esa figura y subirla a una unidad para que quede en el sitio que le corresponde. Entonces, es una figura que está a una unidad de altura. O sea, esto está donde Z vale 1. Me he hecho entender para todos con cómo la pasé al espacio tridimensional, cómo pasamos esa curva de nivel a 3D. Y entonces la siguiente, que sería la que se dibujó en verde, o sea, la de más 1, sería esta misma. Voy a colocarla acá, un poquito más la... Coloquemos aquí una pestañita para diferenciarla. Entonces, esa, así sería simplemente y igual a x cuadrado. Si yo quiero sumarle una unidad en y, tengo que correrla una unidad hacia acá. ¿Sí? Y eso no corresponde a z de 0, sino a z de 2.7. Entonces, aparte de haberla corrido ahí, ahora vamos hacia arriba 2.7. Eso, más o menos hasta ahí. Y entonces queda y igual a x cuadrado más 1 para un valor de z igual a 2.7. Y lo mismo voy a hacer con la morada. Entonces sería la misma parábola, pero entonces, pues ahí está en 0. Hay que moverla 2 unidades en y. Entonces 2 unidades en y. ¿Sí? Y ahora hay que llevarla 7.4. Y quedaría por ahí. Entonces, eso es parte de la superficie. Entonces, para orientarnos un poquito mejor, podríamos intentar darle ya no otra curva de nivel, porque ahí en adelante seguiríamos dibujando más parábolas, ¿sí? Sino darle una traza que sea de X constante o de Y constante, para ayudarnos. Entonces vamos a colocarle una traza. Vamos a hacer una traza que sea, por ejemplo, de X igual a 0, que sería la que le daría el lomo al dibujo. O sea, lo de cómo se vería de lado. Entonces vamos a colocarle la traza de X igual a 0. Entonces la función que dice Z igual a Euler elevado a la Y menos X cuadrada se transforma en Z igual a Euler a la Y. O sea, queda una exponencial. Entonces, esa exponencial la vamos a ir dibujando. Entonces, recordemos que la exponencial
se va a ver así. Entonces, para 0 da 1, pasa por ahí. Para y igual a 2 estaría justo acá en el lomo, pasa por acá. Y a medida que y se hace muy negativo, z tiende a 0, pero nunca va a valer 0. Entonces por acá, desde muy lejos, viene subiendo, subiendo, subiendo. Esa exponencial se ve ahí, entonces esa es la de línea de x igual a 0. ¿Sí? Y si quisiéramos, podríamos darle un corte por el frente, o sea, para saber cómo se ve vista desde el eje y. Entonces ahí tendríamos que darle un valor de y constante. Además, debemos notar que en este dibujo que yo hice de las curvas de nivel, para que se viera bonito, yo no dibujaba las parábolas todas igual de grandes, sino yo dibujaba de tal manera que cortaran por acá donde lleva el 4, ¿sí? Fíjense que yo, si hubiese movido las figuras, todas las hubiese puesto igual de largas. Hubiese puesto esta llegando hasta arriba, la morada llegando hasta acá, ¿sí? Que debió haber sido el derecho, ¿sí? Pero yo prefiero hacerlas cortándolas en un valor y igual a 4 para que se vea más estético, ¿sí? Y al momento de pasarlo a 3D, se note un poquito más el dibujo. Entonces, vamos a intentar hacer este y igual a 4 para ver cómo se vería ese corte de las parábolas. Entonces colocaríamos ahora una traza en y igual a 4. Y entonces la ecuación que dice z igual a Euler a la y menos x cuadrada se transforma en z igual a Euler a la 4 menos x cuadrada. Entonces, esto se puede escribir como z igual a Euler a la 4 por Euler a la menos x cuadrada. Entonces, recordemos que el dibujar Euler a la x es así. Euler a la menos x es bajando. Uy, sin pasarse, ¿no? Eso es Euler a la menos x. Y el Euler cuadrado, y a la x cuadrada, lo que hace, a la menos x cuadrada, es ser simétrico y generar como una campana. Entonces, en vez de menos x, se hace acentuado, ¿sí? Y él quedaría algo así. Hace una especie de campana, ¿sí? Que es lo que nosotros esperamos. ¿Qué es lo que pasa? Que esa campana va multiplicada por un factor que es Euler a la 4. ¿Sí? Entonces, en esa campana, cuando cuando x vale 0, nos da Euler a la 4. ¿Quién me hace el favor y me dice cuánto vale Euler a la 4? O sea, cuando x vale 0, z cuánto valdría. ¿Quién me regala la cifra de Euler a la 4? Si recordemos que quedaría z igual a Euler a la 4 sobre Euler x cuadrado. Entonces, cuando x toma un valor, z toma otro. Entonces, cuando x vale 0, Profe, Euler es 54.59. 54, 59, entonces colocamos 54, 6. Cuando x vale 1, me Sí. quedaría Euler a la 3. ¿Cuánto vale Euler a la 3 más o menos? 20.08. 20,08, 21, pongamos. Cuando vale 2, ya me queda Euler a la 4 sobre Euler a la 4, daría 1. ¿Sí? Y entre más grande sea el valor de la x, cuando x tiende a infinito, la z tiende a acercársele al 0. Se aplasta, como lo que estamos viendo acá, los extremos. Entonces, esa figura la voy a colocar en rojo acá en el dibujo. Entonces sería 4 unidades en y, entonces sería como por acá, ¿sí? Entonces voy a dibujar en el piso
la sombra que genera. Pero realmente la figura lo que hace es casi cero. Entonces, va subiendo. ¿Sí? Se supone que llega hasta dónde, o sea, esa parábola, bueno, esa parábola, no, esa campana que vamos a hacer, llega hasta el valor de 54. Entonces, en este dibujo, por el tipo de escala que tenemos, obviamente no vamos a llegar hasta el 54. Entonces, vamos a hacer eso y vamos a bajar. Y vamos a seguir hacia allá. Sí, se va a ver algo así. Entonces, si quisiéramos ver dónde se completa esto, eso llegaría hasta 54. Entonces el dibujo, para que ustedes lo vean con escala deformada, que más o menos ayuda. Sería este dibujo. Es como una pinza. Es como coger una sábana o una cobija y levantarla de una punta. ¿Sí? Y entonces cuando le hacíamos las curvas de nivel, se veían parábolas, ¿sí? Que se iban corriendo. ¿Sí? O sea, entonces se le veía un corte así, luego lo veía un poquito más al frente, un poquito más al frente, más al frente, más al frente, ¿sí? Porque a medida que íbamos cortando, cortábamos un pico cada vez más pequeño y corrido, ¿sí? Entonces, cuando la cortamos de lado, que fue cuando dibujamos ese lomo negro, ¿sí? Que es la exponencial, se veía esta parte, que es la exponencial que sube ahí. Y cuando dibujamos el valor de y constante, que fue el del 4, se veía como una campana. Lo que pasa es que esa campana llegaba muy alto, llegaba por acá hasta el 54. Lo que pasa es que acá se ve completa porque la escala de z está de 20 en 20. En cambio, la escala de las otras variables es mucho más pequeña. Entonces, por eso es que se alcanza a ver la figura completa. Espero haberme hecho entender con ese dibujo que hicimos, donde aparecen las curvas de nivel, ¿sí? Y aparecen pues algunas trazas para ayudarnos. ¿Sí? ¿Claro para todos? Entonces, la temperatura, presión y volumen de un gas confinado, bueno, gas ideal confinado, están relacionadas por medio y entonces nos dan la ecuación del gas ideal, en el que ya reemplazaron el valor del número de moles y de la constante, y termina dando T igual a 0.01 P por B. Es la ecuación de gas ideal, pero ya reemplazaron el NR, ¿sí? Donde T, P y V se miden en Kelvin, atmósferas y litros respectivamente. El ejercicio dice, dibuje las isotermas de
300 Kelvin, 400 Kelvin y 600 Kelvin. Recordemos que esa parte de ISO significa igual, ¿no? Entonces las isotermas son las de temperatura constante, las isobáricas son las de presión constante, las isocóricas son las de volumen constante, o isométricas también. Entonces en este ejercicio, la idea es reemplazar la temperatura y que nos quede una ecuación de P versus B. La idea es, como T se vuelve una constante, terminamos haciendo un dibujo de presión versus volumen. Entonces las isotermas las haríamos, voy a despejar presión en función de volumen. Entonces quedaría presión es temperatura sobre 0.01 el volumen. Y para cada caso, pues va a quedar una ecuación diferente. Entonces vamos a tener, cuando T vale 300, nos quedaría que la presión es 300 sobre 0.01B, o sea que eso sería como tener 30.000 sobre el volumen. Para cuando T es 400, pues nos va a quedar que P nos va a quedar 60.000 sobre V. Entonces ya sería solo cuestión de graficarlas. Entonces es la recíproca. Nos quedaría más o menos algo así. Pues para que no nos vuelva a pasar el problema que tuvimos en el ejercicio pasado, de que el valor de X era, de Z era muy grande y no pudimos terminar la campana. En este, como acá es el volumen y acá es la presión, y la presión, fíjense que cuando el volumen sea 1, va a dar 30.000, 40.000 y 60.000, pues lo voy a colocar de 10 en 10. ¿Sí? Esto va a ir 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero esto es por 10 a la 4. ¿Sí? De tal manera que cuando yo dibujo la primera, la de los 300 Kelvin, cuando el volumen es 1, estamos en los 30.000. Cuando el volumen es 2, estamos en los 15.000. Cuando el volumen es 3, estamos en los 15.000. Entonces, de ahí en adelante, lo que hace es ir bajando. ¿Sí? Cuando es 0.5, está por acá. Esa sería para 300 Kelvin. Para los 400, entonces tendríamos que en 1 serían 40.000, en 2, y entonces en 4 quedaría así. ¿Sí? Por encima, aquí está la de 400. Y acá, lo mismo. Y la última, para los 600, es en 1, arranca por acá, en 230. Más o menos esas serían las isotermas de ese gas ideal. Entonces, ya habiendo hecho un par de isotermas, un par de curvas de nivel de funciones, vamos a revisar un poquito la parte del dominio de la función, que pues realmente es muy poco lo que se ve, porque asumimos que ustedes cuando vieron cálculo 1,
aprendieron a ver la parte de dominio y rango. Sin embargo, pues para el dominio ya pueden trabajar. Para el rango, sí hay que esperar porque para poder calcular el rango de una función de dos variables hay que aprender a sacar los mínimos y los máximos de una función de dos variables, que es algo que vamos a aprender más o menos dentro de 20 días, ¿sí? Un mes. Entonces, por ahora nos podemos defender con el dominio. Encuentre el dominio de la función dada. Entonces, tenemos una función que depende de x y y, que es y cuadrado sobre y más x cuadrado. Entonces, recuerden que van a haber restricciones de dominio debidas a denominadores en cero, debidas a raíces cuadradas, o sea, raíces pares, que van a evitar que la expresión sea positiva. Y van a tener logaritmos, entonces, por ejemplo, la expresión debe ser positiva, y así. Dependiendo de la forma de la ecuación, pues van ustedes a revisar si hay restricción o no hay restricción. En este caso, la única restricción es que el denominador sea diferente de cero. Entonces, la restricción sería como y más x cuadrado debe ser diferente de cero. Cualquier otro valor me sirve. O sea que y debe ser diferente de menos x cuadrado. Si yo revisara eso en el plano XY, ¿sí? La parábola como tal sería algo así. Esta es y igual a menos x cuadrado. La idea es que tenemos la posibilidad de tomar todos los valores excepto estos. Entonces podemos trabajar con absolutamente todos los valores excepto los de la curva. O sea, todo menos la curva. Entonces, estos valores no se van a poder tomar. Entonces, todo el plano XY excepto la parábola. Ahora, si la función depende de R y de S, y tenemos que Euler es igual a 2R raíz de S cuadrado menos 1, ¿qué limitaciones tenemos ahí? Entonces, ¿hay alguna limitación para los valores de la R? O sea, Euler tiene alguna limitación al momento de elevarse al 2 veces R. Quizás que no sea negativo. ¿Que el R? Sí, señor. Entonces, las funciones exponenciales se grafican en todo el intervalo. O sea, cuando usted grafica una función exponencial, usted la grafica desde menos infinito hasta más infinito. En el dominio no hay problema, es en el rango. Fíjense que esa siempre va a dar positiva, pero el rango me da los valores de y, en este caso de la g. Entonces me dice que pues ese factor siempre va a ser positivo, pero que la r se va a poder evaluar desde menos infinito hacia infinito. O sea, r no tiene restricción. Entonces para la r, sin restricción. En cambio, para la parte de la raíz cuadrada, la parte interna debe ser mayor que 0. Entonces, el s cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, el s cuadrado debe ser mayor o igual a 1. Y de ahí me sale que tengo dos posibilidades.
Esta es la recta numérica, por acá está el 0, por acá está el 1, por acá está el menos 1. Entonces yo tengo la posibilidad de que el número al cuadrado me dé mayor que 1, porque sea mayor que 1. O sea, yo podría contemplar la posibilidad de que ese es mayor que 1, o sea, todos estos datos, incluyendo el 1, hacia adelante. Me sirven y hacen que ese al cuadrado dé mayor que 1. Otra posibilidad es que estemos por debajo del menos 1. Entonces, desde acá hacia atrás, S menor o igual a menos 1. Y también me sirve. El único intervalo que no me sirve es el que está entre menos 1 y 1. Este sí no me sirve. Porque cualquier valor que le dé ahí hace que la raíz me dé negativa. Entonces la restricción me Pero sería obliga a que la un S, intervalo abierto, ¿cierto, profe? el de la restricción sí, el que puedo tomar no, porque yo puedo incluir el 1, porque la raíz de 0 sí existe. Entonces cuando escribo el dominio como tal, o sea, cuando digo es que S son desde menos infinito hasta menos 1, incluyéndolo. Unión, ¿sí? Desde 1 incluyéndolo hasta infinito sin incluir. Ese sería el dominio. ¿Sí? Y la zona restringida, o sea, la que no se puede tomar, pues es la de menos 1 hasta 1. Esa sí va sin incluir los datos. El siguiente. Un valor h que depende de u, de v y de w es igual a la raíz de u cuadrado, v cuadrado, w al cuadrado, menos 16. Entonces, la restricción en este caso es que lo de la raíz debe ser mayor o igual a 0. Entonces, la restricción sería que u cuadrado más v cuadrado, w al cuadrado menos 16 debe ser mayor o igual que 0, incluyendo el 0. Entonces me queda que u cuadrado más v cuadrado más w cuadrado debe ser mayor o igual. Pasamos el 16 y lo podemos escribir como 4 al cuadrado. Entonces de ahí, o sea, ustedes van a recordar que eso es la ecuación de una esfera de radio 4. Entonces los valores que yo puedo tomar son los de la superficie de la esfera o los que quedan por fuera, los que hacen que dé un dato mayor. O sea, si dibujáramos acá el sistema de coordenadas con U, V y W, entonces tendríamos una esfera de radio 4, ¿sí? Y lo de la superficie, los puntos que están encima de la superficie, serían con la igualdad. Serían el U cuadrado más el V cuadrado más el W cuadrado igual a 4 cuadrado. Eso sería la superficie. Y lo de afuera, todo lo externo, o sea, todo lo que está acá por fuera, sería el U cuadrado, V cuadrado, W cuadrado mayor que 4 al cuadrado. Entonces a mí me sirven las dos cosas, lo que está sobre la superficie y lo que está por fuera. A mí lo único que no me sirve es lo que está por dentro de la esfera. Entonces serían los puntos, el dominio. Entonces, dominio serían los puntos de la forma U, VW, que están en la superficie o por fuera de la esfera de radio 4 centrada en 0, 0, 0.
Entonces, cuando son tres variables independientes, el dominio ya no es una región plana, sino que es un espacio tridimensional. Fíjense que eso de por fuera de la esfera es un volumen, es una especie de volumen control, es una especie de dominio en forma de volumen. Y para finalizar, vamos a hablar de f de xy igual al logaritmo de x menos y cuadrado. Entonces, la restricción ahí es mucho más fuerte, porque el logaritmo no se puede evaluar en los negativos y tampoco se puede evaluar en cero. ¿Sí? Entonces, nuestra restricción lo que dice es que x menos y cuadrado tiene que ser mayor a cero, no puede ser igual, tiene que ser mayor. Entonces, la restricción dice que x debe ser mayor a y cuadrado. Entonces, primero el dibujo del dominio. Fíjense que la parábola, como tal que está acá, es la de x igual a y cuadrado. Pero entonces los datos son todos los que hacen que x sea mayor, o sea, no este dato, o sea, este no se puede tomar, pero sí puedo tomar los mayores. Este no, pero sí los mayores, este no, pero sí los mayores. Entonces todo lo que está a la derecha de la parábola, sin incluir la parábola. Pues, ese sería el dominio. Entonces, y fíjense lo que sucede. Cuando me acerco al borde de la parábola, pues me da el logaritmo de casi cero, y eso tiende a menos infinito. Entonces la figura, al acercarse al borde de la parábola, tiende a bajar en z, y z tiende a ser menos infinito. Entonces se ve como un risco, como la terminada de un risco, que si usted se mueve un poquito más, tiende a bajar derecho. De resto, pues cuando leen los valores de constante, van a irse formando parábolas, y las parábolas se van a ir moviendo. O sea, si yo le diera valores z constante, veía el dibujo de parábolas como esta, o parábolas como esa, o parábolas como esa, o parábolas como esa. Ese sería el dibujo de esa función. ¿Alguna pregunta de ese dibujo? Sí, profe, lo que tiende a menos infinito, ¿lo podría repetir, porfa? Entonces, cuando yo evalúo, o sea, cuando este dato se acerca al cero, es decir, cuando yo me acerco a la parábola, a esta línea azul, la voy a dibujar en el piso, o sea, esa línea azul, ahí está en el piso. Cuando yo me la acerco a esa línea, me queda que z es logaritmo de prácticamente cero. Entonces, el logaritmo de cero es menos infinito. Entonces, cuando usted se le acerca a la línea, ¿sí? Pasa rápidamente a tomar valores negativos. O sea, si yo hiciera el dibujo un poquito desde más lejos, se vería esa punta que parece como una punta de zapato, ¿sí? Pero él no cierra ahí, él baja hasta el infinito. O sea, la figura se ve así. ¿Sí? Esto se baja hacia el infinito. ¿Sí? Que ahí uno no la dibuja, pero esta línea sigue bajando así.
hacia el menos infinito. Ah, listo, profe, gracias. Entonces, y en los parciales a veces pongo un punto de eso. Dibuje el dominio de la función. La función que me da dice f de xy es igual a la raíz del logaritmo de y menos x más 1. Entonces tiene dos funciones con restricciones. Una es el logaritmo y otra es la raíz. Entonces, yo debo cuadrar el logaritmo de tal manera que la raíz exista. El logaritmo da de menos infinito hasta infinito, ¿sí? Pero la raíz solo la puedo evaluar del 0 hacia arriba. Entonces, yo voy a estar buscando que ese logaritmo, o sea, que toda esta expresión tiene que ser positiva o 0 en su defecto para que sea raíz de 0. Entonces, yo voy a decir que logaritmo de y menos x más 1 debe ser mayor o igual que 0. Ese es mi primer análisis. Entonces, para deshacerme del logaritmo, pues yo elevo el Euler a eso. O busco pues que el logaritmo de 0, el logaritmo de 1 es el que da 0. Entonces, como lo quieran ver, entonces colocaría Euler a la logaritmo de y menos x más 1 mayor o igual a Euler a la 0. O sea, yo termino haciendo un ejercicio en el que coloco que y menos x más 1 debe ser mayor o igual a 1. O sea que y debe ser mayor o igual a x, cancelando los unos. Ese sería mi ejercicio. Y la gráfica vendría siendo, dibujamos el plano XY, dibujamos la idéntica, que es la de y igual a x, esta es la de y igual a x. Se puede incluir ese dato, pero hay que tomar los valores de y que sean iguales a eso o más grandes que eso. Entonces, yo puedo tomar este dato, por ejemplo, y puedo tomar todos los que sean más grandes. Puedo tomar este dato y todos los más grandes. Este dato y todos los más grandes. Entonces termino tomando todo lo que está por encima de la línea recta que dibujamos. Ese sería el dominio. Y lo que está por debajo está prohibido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿y la gráfica cómo quedaría? No, esa gráfica se gana ustedes. No tengo ni la más remota idea. Pero tendrían que hacer lo de las curvas de nivel. O sea, uno tendría que hacer lo siguiente, si quisiera hacer la gráfica. Entonces tiene z igual a raíz del logaritmo de triángulo, ¿sí? Entonces le dan un valor constante, vamos a colocarle c igual a raíz del logaritmo del triángulo. Triángulo es y menos x más 1, ¿sí? Entonces me quedaría que elevando al cuadrado, sería c cuadrado es logaritmo del triángulo. O sea que triángulo es Euler a la c cuadrada. O sea que me quedaría que y menos x más 1 es Euler a la c cuadrada.
O sea que todas son líneas rectas, o sea que es relativamente fácil hacer el dibujo. Porque si yo despego me queda y es igual a Euler c cuadrado más x menos 1. O sea, son líneas rectas en las que dependiendo del valor de la z, pues él se hace más y más grande. Entonces la línea recta se va corriendo. Entonces dibujarían todas esas líneas y después las pasan al espacio tridimensional. ¿Listo? ¿Me he hecho entender más o menos? Que sería como el que hicimos de las parábolas, pero con líneas rectas. Y teniendo muy presente que según la ecuación que me están dando, ¿sí? Lo que simboliza z, que es una raíz, o sea, z es mayor o igual a 0. O sea, usted no se desgaste intentando sacar una curva de nivel menor, porque esa raíz no se lo permite. O sea, el z tiene un rango que va del 0 hacia arriba. Entonces, cuando le vaya a dar los valores a la c, tiene que tomarlos de 0 hacia arriba. O sea, la línea va a ir desde el y igual a x hacia arriba. ¿Sí? Porque como le queda el 1 menos 1, se cancela. Listo. Dibuje las curvas de nivel de, y entonces la ecuación es f de xy igual a la raíz, a la positiva de x cuadrado menos y cuadrado menos 1. Pues para hacer las curvas de nivel, pues van a quedar en el plano XY. Entonces yo voy a intentar despejar la Y en función de la X o la X en función de la Y, o lo voy a llevar a una forma que yo conozca, ya sea de elipse, de hipérbola, de círculo, que sean manejables. Tenemos Z igual a raíz de X cuadrada menos Y cuadrada menos 1. Lo primero que tenemos que anotar es que la Z siempre es positiva o cero. O sea, según lo que me están dando de partida, Z es mayor o igual a cero. No existe la posibilidad de que Z me negativo. ¿Sí? Y ahora sí empezamos a hacer operaciones. ¿Por qué lo digo? Porque uno al elevar al cuadrado a veces crea funciones que no le habían dado. O sea, genera nuevas soluciones o nuevas ramas. Es como si usted tuviese un ejercicio en el que le dieron que y era raíz de x. Si cuando le dan la ecuación escrita así, le están dando solo esta rama. ¿Sí? Pero si usted decide elevarla al cuadrado, como y cuadrado igual a x, usted tiene esa rama y acaba de colocar otra. Y esta es falsa, porque esta se generó al elevarlo al cuadrado. ¿Me he hecho entender para todos? Entonces, cuando hagamos eso elevar al cuadrado hay que tener cuidado con cómo nos presentaron la ecuación al comienzo. Entonces, z cuadrado es igual a x cuadrado menos y cuadrado menos 1. Eso se puede reacomodar como si fuese x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. Es la forma de un hiperboloide. Es como una figura cuadrática. Pero entonces lo vamos a dibujar con el concepto de las curvas de nivel. Entonces vamos a dejarlo como x cuadrado menos y cuadrado igual a 1 más z cuadrado.
¿sí? Y le vamos a ir dando valores. Entonces, en esta parte, a medida que yo le dé valores de cualquier constante, ¿sí? O sea, que yo coloque curvas de nivel de z igual a c, esto me queda como x cuadrado menos y cuadrado igual a 1 más c cuadrado. Y eso lo voy a pasar al denominador y voy a formar siempre hipérbolas. Entonces, las curvas de nivel van a tener forma de hipérbola. Entonces, en esa parte tendríamos lo siguiente. Entonces, z igual a 0 sería la primera. Entonces, cuando z vale 0, me queda x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. Entonces, vamos a dibujar eso en el plano XY. Entonces, el primer cuadro auxiliar tiene 1. Recuerden la forma de una hipérbola. Recuerden que la hipérbola sería x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b. Digo, qué pena, menos. Más es para las elipses. Entonces, menos igualado a 1. Y la A y la B pues nos van a dar para formar el cuadro auxiliar y de ahí hacer los trazos. Entonces, en este caso es como si tuvieran un 1 en el denominador las dos. Y nos quedaría, entonces, la primera sería 1, 1, 1. Nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Y vamos a generar las líneas guías. ¿Sí? Y como es con X, ¿sí? Entonces cuando hacemos el trazo, ¿sí? Se abre en X y es una figura que se acerca a las líneas guía. ¿Sí? Si lo hacemos para un z de 2 o z de 1, que pena, no es 0, z de 1, la ecuación se convierte en, entonces sería x cuadrado menos y cuadrado igual a 1 más 1 al cuadrado. O sea, ahí me quedaría igual a 2. Ese 2 lo voy a pasar a dividir. Entonces me quedaría como si fuese x cuadrado menos y cuadrado divididos en 2. Pero ese 2 lo voy a escribir como raíz de 2 elevado al cuadrado. Ese 2 lo escribo como raíz de 2 elevado al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Porque esto me ha dado igual aquí a 2. Entonces lo pasé a dividir. Entonces, siguen siendo hipérbolas, solo que las medidas que voy a tomar ahora no es 1, sino es 1.4, 1.41, 42. Entonces, cuando trazo, pues acá quedaría más o menos de 1.41, ¿sí? De tal manera que cuando trazan la hipérbola, se va acercando
Entonces, si z vale 2, nos quedaría como x cuadrado menos y cuadrado igual a 1 más 2 al cuadrado. O sea, nos queda igual a 5. Entonces lo despejamos y nos queda como x cuadrado sobre raíz de 5 al cuadrado menos y cuadrado raíz de 5 al cuadrado igual a 1. Entonces ahora es de 2 punto algo el cuadro auxiliar que hay que hacer. Y entonces esas serían las curvas de nivel para esa figura. Entonces, en el espacio tridimensional tendríamos lo siguiente. Sobre el eje X es que se están abriendo las hipérbolas. Entonces, en el piso, digamos que nos quedaría pues, la primera hipérbola, era algo así, dibujada en el piso. ¿Sí? Y a medida que va aumentando z, pues las hipérbolas se van alejando. Entonces la figura de la que estamos hablando es algo más o menos así. De tal forma que a medida que usted las vaya cortando, voy a colocar los cortes en naranja. Entonces, el del piso nos había dado una hipérbola. El de z igual a 1 nos dio otra hipérbola, pero iba un poco más alejada del centro. O sea, nos dio algo así y nos dio algo así, un poco más alejada. Y a medida que suben, ¿sí?, las hipérbolas se alejan un poco más. Esa sería la figura. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Ahí en ese último se aleja y se eleva, ¿cierto, profe? Sí, señor. O sea, si ustedes la quieren revisar, esta de acá, imagínense que usted la escribe así: x cuadrado menos 1 igual a y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? ¿Sí ven que eso es para formar elipses? Entonces, esta figura en el espacio tridimensional realmente es un hiperboloide de dos hojas, ¿sí?, hecho sobre el eje X. Entonces, es como si tuviéramos esta figura sobre el eje X, tuviésemos los hiperboloides, tuviésemos algo así, la copa de acá del frente, la copa de atrás, ¿sí?, el hiperboloide, solo que solo podemos tomar la parte de z positivo para que funcione como una función. Entonces solo puedo tomar la parte positiva, que es la parte que está por encima. Ah, listo, profe. Funciones de tres o más variables.
Normalmente cuando hablan de tres variables, se trabaja con W y se dice que es una función que depende de X, de Y de Z. Es como lo más normal. Y para cuando se le dan valores constantes a la W, ya no se habla de curvas de nivel, sino de superficies de nivel, porque cuando se desaparece la W todavía me quedan tres variables y las tres forman una superficie. Entonces, para valores constantes, dW, o sea, un W igual a C, se tienen, entonces la ecuación ya se vería como C igual a F de X, Y, Z, ¿sí? Y aparecen tres variables. Entonces, si yo despejo la Z, o la X o la Y, queda una superficie. Entonces, se tienen lo que se conoce como superficies de nivel. Ya no es curvas de nivel, sino superficies de nivel. Entonces, como ejemplo de esto, describa la superficie de nivel de, y entonces me dan una ecuación que dice W, que depende de X, de Y y de Z, es igual a X cuadrado más 3Y cuadrado más 6Z cuadrado. Entonces, como son tres datos positivos, el W nosotros lo vamos a analizar para mayor o igual a 0. No hay otra opción. ¿Sí? Entonces, empezamos con el W de 0. Si W llega a valer 0, entonces la ecuación se transforma en 0 igual a X cuadrado más 3Y cuadrado más 6Z cuadrado. Este es un caso especial en el que la única posibilidad de que esa ecuación sea verdadera es que los tres términos todos sean 0, ¿sí? De tal forma que lo sumen y siga dando 0. Si alguno llega a ser diferente de 0, no hay posibilidad de reducirlo. Entonces acá la única opción, ¿sí? Entonces esto no es una superficie, es apenas un punto. ¿Cuál punto? El de 0, 0, 0. ¿Sí? La otra opción es si W es un valor mayor a 0, o sea, si W es un valor C. Entonces, cuando le damos un valor C, me quedaría C igual a X cuadrado más 3Y cuadrado más 6Z cuadrado. De tal manera que acomodándolo, me quedaría X cuadrado sobre raíz de C al cuadrado más Y cuadrado. Entonces, raíz de C sobre 3 al cuadrado. Qué pena, acá quedaría. Entonces, raíz de C sobre 3 al cuadrado más Z cuadrado sobre, entonces, raíz de C sobre 6 elevado al cuadrado. Entonces, esa figura ya no es un punto, eso es un elipsoide. Entonces, para valores de W mayores que 0, nos van a dar elipsoides. Entonces, las superficies de nivel son elipsoides. ¿Sí? Entre mayor sea W, más grande es el elipsoide.
Y para finalizar, pues un ejemplo bastante corto que espero ustedes hagan. Una tapa cónica descansa sobre la parte superior de un cilindro circular. Si la altura de la tapa es 2/3 la altura del cilindro, dos tercios de la altura del cilindro, expresa el volumen del sólido como una función de las variables indicadas. Entonces el dibujo que nos dan es ese. Y hay que dejar todo en función de la altura del cilindro y el radio del cilindro. Entonces, inicialmente, nosotros vamos a decir que el volumen total es el volumen del cono, que es la tapa, más el volumen del cilindro. ¿Sí? Por fórmulas, sabemos que el volumen es 1/3 el área de la base, entonces sería pi, el radio del cono, ¿sí? Al cuadrado, por la altura del cono, más el volumen del cilindro es pi por el radio del cilindro, que sería el mismo radio del cono, al cuadrado por la altura del cilindro. Entonces en ese momento tenemos un mismo radio, pero dos alturas diferentes. Sin embargo, con la información que nos dan, que nos dicen que la tapa, la altura de la tapa, o sea, la del cono, es 2/3 de la del cilindro, nos quedaría que el volumen total es 1/3 de H. El R lo dejo al cuadrado, no le coloco sub C porque va a dar lo mismo que sea de cono de cilindro. Y voy a colocar la altura del cono como si fueran 2/3 la altura del cilindro. Más pi por R cuadrado por la altura del cilindro. Y al hacer las operaciones, va a quedar que el volumen es 11 novenos por pi por R cuadrado por la altura del cilindro. ¿Sí? Como ya solo tenemos altura del cilindro, tendríamos que el volumen quedó en función de R y de H, donde R es el radio del cilindro, H es la altura del cilindro. Y nos queda 11 novenos de pi R cuadrado por H. Entonces, es un ejercicio supremamente corto, pero para comentarles que cuando uno establece una ecuación o un modelo, eso lo hace uno una única vez, lo utiliza muchísimas veces, pero el formular la ecuación, o sea, establecer esa ecuación de volumen, se hace una vez. Entonces hay que hacerlo con calma, hay que repensarla, hay que revisarla más de una vez, ¿sí? Porque después de que usted ya empiece a derivar o integrar utilizando una fórmula,
ya las correcciones son muy difíciles de hacer. Regálame un minuto, ya continuamos. Bueno, ahora vamos a ver la parte de límites y continuidad. Entonces, para eso, vamos a ver al principio una serie de definiciones. La primera definición es la de una región cerrada. Es una región en el plano XY que incluye los puntos internos a la región e incluye la frontera de la región. Entonces, incluye puntos internos e incluye los puntos de la frontera. Entonces, cuando hablamos de región cerrada, tenemos los puntos internos más los puntos frontera. En cambio, en la región abierta, solo se tienen los puntos internos, o sea, los puntos de la frontera no se cuentan. Entonces, estos de la frontera están vacíos, no se cuentan. Entonces, solo tenemos puntos internos. Y esa es una región abierta. ¿Sí? Y tenemos dos conceptos más. ¿Sí? Uno es el de región acotada, que es tener una región como esa, a la cual podemos enmarcar dentro de un rectángulo de vértices finitos. O sea, esa es la región y sabemos exactamente dónde están los máximos, los mínimos, lo que nos permite encerrarla, lo que nos permite acotarla dentro de un rectángulo.
Entonces eso es una región acotada. ¿Sí? Y hay regiones no acotadas, que son las regiones que se extienden hacia el infinito. Entonces imagínense una región que esté trazada desde este lado y se extienda hacia allá, ¿sí? Sin final. Entonces, normalmente cuando se extienden sin final, en los dibujos tienden a colocarle acá un recorte, ¿sí? Que indica que eso tiende hacia el infinito. Entonces, a esa región no se le va a poder encerrar en ningún rectángulo, porque el rectángulo tendría que ir hasta el infinito. Entonces, esta región de acá cuenta como no acotada. Cuando se manejaba una dimensión, para hablar de los límites, se hacía lo siguiente. Es que en una sola dimensión solo se tenía el eje X, que fue lo que hicimos en cálculo 1. Pues tenemos el eje X, ¿sí? Y cuando hablábamos del límite, cuando X tiende a X sub 0, ¿sí? Solo teníamos dos opciones, acercarnos por la izquierda o por la derecha. Entonces, podemos estar a una distancia delta, que es un número muy pequeño, y estar ubicados en X sub 0 menos delta o en X sub 0 más delta, ¿sí? Y al estar en ese intervalo, estaríamos acercándonos bastante al dato de X sub 0, estando dentro de esa región, ¿sí? Entonces el concepto de límite, ¿sí?, se fundamentaba en acercarse o por la izquierda o por la derecha. Y solo teníamos como esa franja de intervalo, ¿sí?, desde X menos delta hasta X más delta. En 2D las cosas cambian bastante. Porque en 2D, para acercarnos a un punto, tenemos más de dos trayectorias. O sea, no solo es por la izquierda y por la derecha, sino que puede ser de infinitas maneras. O sea, imagínense por acá el sistema bidimensional. Es X, esto es Y, ¿sí? Y tenemos un punto al que nos queremos acercar que tiene coordenadas X sub 0, Y sub 0. Para acercarse a ese punto de coordenadas X sub 0, Y sub 0, ¿sí?, lo podemos rodear de muchas maneras. Entonces, la idea es que se pueda hacer una trayectoria de izquierda a derecha, acercarse así, o derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba, en diagonal, haciendo una curva, ¿sí? Entonces las formas de acercarse a ese punto son muchísimas, son infinitas. Y a la final, para saber si realmente nos estamos acercando al límite, lo que creamos es un disco, ¿sí? Y si estamos dentro del disco, si el disco tiene el radio lo suficientemente pequeño, pues estamos cerca del punto. Entonces a este disco lo vamos a caracterizar con un radio delta. Y entonces vamos a sacar la definición de disco abierto y disco cerrado. Entonces, disco abierto, ¿sí?, se va a referir a la región que incluye todos los puntos que están dentro del disco, pero no a la frontera. O sea, se escribe como todos los puntos X, Y, tales que X menos X sub 0 al cuadrado más Y menos Y sub 0 al cuadrado están por debajo de un valor delta cuadrado. Es la definición
de la circunferencia, solo que no con el igual, para hablar solo de la línea de la circunferencia, sino con la desigualdad, o sea, con el menor que, para referirse a todo lo que está por dentro de ese disco. Y la otra definición sería la de disco abierto, digo disco cerrado. ¿Sí? Que aparte de incluir todos los puntos de adentro, incluye también el borde del disco. Entonces, matemáticamente es simplemente agregarle el igual. Entonces, pares ordenados, x, y tales que x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado es menor o igual al delta cuadrado. ¿Sí? Y en el espacio tridimensional, con más veres, pues se van a tener más maneras de acercarse a un punto que tiene coordenada x0, y0, z0. O sea, es un punto en el espacio tridimensional. Se pueden acercar haciendo cualquier función vectorial, ¿sí?, que pase por el punto. Entonces, en el espacio tridimensional, ¿sí?, usted va a tener el punto al que se quiere acercar, que tiene coordenada x0, y0, z0, ¿sí?, y usted se le va a acercar, ¿sí?, de cualquier manera, ¿sí?, siguiendo trayectorias que van a ser funciones vectoriales. Entonces se puede acercar así, por una R1 de t, o por cualquier otra trayectoria en el espacio tridimensional. Entonces, para el espacio tridimensional ya no se habla de disco, sino se habla de esfera o de bola. Entonces, en 3D, lo que haríamos sería, entonces, bola abierta y bola cerrada. Entonces, puntos en el espacio tridimensional x, y, z, tales que x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado más z menos z sub 0 al cuadrado están por debajo, o entonces para el caso abierto es por debajo de un delta cuadrado, y para la bola cerrada es esta misma definición, pero con el menor o igual. Lo único que cambia. Y ahora vamos a definir lo que es el límite. Entonces, límite de funciones de dos variables. Límite cuando el par xy tiende al punto A, B para la función f de xy es igual a L. ¿Sí? Entonces así vamos a escribir el límite, es acercarnos al punto A, B, entonces tenemos dos variables, nos va a un resultado L, o sea que sería como el valor de la altura que se espera. Y debemos recordar que para acercarnos a ese punto vamos a tener infinitas maneras. Entonces,
en el plano XY hay un número infinito de maneras, también se llaman trayectorias, de acercarse al punto. Entonces, por ejemplo, imagínense que se va a acercar al punto de coordenadas A, B. Se quiere acercar a ese punto. Entonces, lo puedo hacer con las trayectorias más sencillas, que son la de una variable que llega hasta el dato y la otra que se mueve lentamente. Entonces se puede acercar por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo. Lo puede hacer a través de cualquier línea que pase por ese punto, línea recta. Entonces ya queda una línea recta que tiene pendiente positiva, una línea recta de pendiente negativa, ¿sí? Una línea recta como esta, ¿sí? Cualquier línea recta que pase por el punto. O puede incluso utilizar curvas, ¿sí? Si conoce una parábola que pase por ese punto. Entonces se puede acercar utilizando la parábola. ¿Sí? Si conoce otra función, sea la que sea, se va a poder acercar utilizando esa función. Entonces de ahí que sean infinitas maneras. Y todas deben dar lo mismo. Es como cuando ustedes evaluaban un límite de una sola variable. Entonces, límite por izquierda y límite por derecha deben dar el mismo resultado para decir que el límite existe. Entonces, en este caso, las infinitas maneras, todas deben llevarlo al mismo resultado para que se diga que el límite existe. Entonces, si f de xy no se aproxima al mismo número L, por dos trayectorias diferentes, a el punto A, B, entonces se dice que el límite no existe. El límite, cuando el dato xy tiende a B, de la función f de xy, no existe. Si la respuesta por dos trayectorias diferentes da resultados diferentes, se dice que el límite no existe. Entonces acá técnicamente es más fácil intentar probar que un límite no existe a probar que el límite sí existe. Y ya para finalizar la clase, vamos a colocar la definición formal.
Supongo que una función f de dos variables se define en cualquier punto xy. En un disco abierto centrado en A, B. Entonces, límite. Cuando el punto xy tiende a B de la función f de xy igual a L, significa que para todo epsilon mayor que 0, existe un número delta mayor que 0. Tal que entonces la función menos el límite en valor absoluto está por debajo de un error epsilon siempre que estemos lo suficientemente cerca del punto, o sea, siempre que la raíz esté por encima de 0, la de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, y por debajo de un valor delta, o delta cuadrado dependiendo de lo que sea el caso. ¿Sí? En algunos libros aparece con delta, en otros con delta cuadrado. Sí, a veces lo colocan con delta cuadrado para simbolizar el radio del disco. Si aparece así, pues este es el radio del disco. Entonces, esa es la definición formal. Se parece muchísimo a la definición que se utilizaba para una sola variable. Entonces, lo que nos dice es que para acercarnos a ese límite, que es L, que es un valor de Z, ¿sí? Tenemos que acercarnos lo suficiente al punto A, B. Entonces, si nos vamos ubicando cerca del disco, o sea, dentro del disco, muy cerca del punto, esto es lo que es estar dentro del disco, porque la distancia del punto que estoy analizando a la coma B es menor al radio. Qué pena, estoy viendo entonces sin el cuadrado si está con raíz. Entonces, del punto que analizo acá es menor al radio del disco. Entonces se obtienen valores que están relativamente cerca del L, ya sea L más un error o L menos un error, un delta, un epsilon. Entonces esa es la definición, acercarse. ¿Sí? Pero el problema es que al acercarse, como es en el plano XY, se puede hacer de muchas trayectorias, no solo por izquierda y por derecha, sino utilizando trayectorias infinitas. Entonces en la otra clase vamos a hablar un poco de las propiedades de los límites y vamos a hacer algunos ejemplos de límites. Listo, muchachos, entonces que pasen una buena tarde. Nos vemos en la otra clase. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos.